Hola, ¿cómo estás? Hola Luli, ¿todo bien vos? Todo bien, Me voy a poner un poco más lejos de la cámara porque mejor perspectiva hasta ahora. ¿Cómo claro, andás? ¿Todo bien? todo bien. Bueno, te voy a presentar. Bueno, para todos los que nos están escuchando, Gerardo es economista y maestrado en econometría en la UTD. Y también sos columnista en el diario Liberal, por lo que entiendo. Exactamente, en el Diario Liberal de Santiago. Muy bien. Bueno, para comenzar, quisiera saber cómo estás llevando la cuarentena a nivel personal, primero que nada. Ok, bien. Yo vivo en Capital donde la cuarentena fue un poco estricta. Es como que ya estamos por los 4 meses, a diferencia de otras de las provincias en las que fueron flexibilizando un poco y como que en términos más personales un poco agotado. Y creo que es como el sentimiento generalizado que tiene la población que vive en el AMBA, porque hubo como muchos controles, etcétera. Y emocional y psicológicamente se siente, como uno puede mantener su trabajo a través de home office, puedes mantener tus actividades extracurriculares, etcétera, virtuales, pero la misma cuarentena y la falta de socialización te empieza como a traer sueño, te empieza a generar ansiedad, te empieza a generar irritabilidad y es así, pero como ya la vamos sobrellevando mejor, es como que los hábitos se tienen que ir adaptando, pero el agotamiento es como el sentimiento más generalizado dentro de la gente que está viviendo en el AMBA, creo. Claro, sí. Acá ya estamos en fase 5, así que por lo general la gente ya comienza a salir, se comienzan a abrir lugares de recreamiento, digamos, porque la verdad la salud mental sobre todo es muy importante en este momento. Tal cual, tal cual. Sí, la mayoría de las provincias, como yo soy santiagueño, pero estudio en Tucumán, y ya están muy avanzados en las fases, como ya están ingresando a fase 5, entonces como que los bares están abiertos, etcétera. Y realmente eso se nota también, o sea, creo que mucha de la economía regional se va recuperando a raíz de eso, sobre todo en lugares que viven esencialmente del comercio, como es mayoritariamente el interior. Y Corrientes fue pionero en la apertura. El día 9 de julio se realizó un banderazo, no sé si vos pudiste asistir. Sí, 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 estuve asistiendo. Como lo cierto, para ponerlo en términos sencillos, sobre todo para los que no viven en capital, como la cuarentena propiamente dicha, eh, al nivel de cuando se decretó en marzo, en abril, como ya no existe, ¿sí? Como hoy lo que existe es una prohibición a trabajar y a la recreación, ¿sí? En un primer momento, la gente, por lo que veía en los medios, por la confianza en el gobierno, como decidió cumplir con la cuarentena de forma estricta, la circulación cayó de forma considerable y bueno, con eso tuvo una consecuencia económica. Pero de ese 20 de marzo en el que decretaron la cuarentena hoy, como muchas de las cosas fueron evolucionando, como hoy la gente tiene más información sobre el virus, ¿sí? Es como hoy sabe que la letalidad no es tan alta como creían, sí posiblemente el nivel de contagios, pero saben que el promedio, por ejemplo, de letalidad está por arriba de los 76 años, a los 80. También no tienen tanta confianza en el gobierno, entonces como que la circulación fue aumentando, aún el gobierno restringiendo accesos, restringiendo, etcétera. Hoy, por ejemplo, salís a las calles de Buenos Aires, por más de que no están abiertos muchos locales comerciales, etcétera, se ve gente como un día normal. Claro. Y el gobierno, por más de que quiera, como ya no puede frenar la circulación, porque la gente ya no la legitima, ya no cree ni en la letalidad del virus, ni en lo que implica, ni en lo que implica para su vida. Es como está más preocupada por perder ingresos o caer en una situación de pobreza que en enfermarse y morir. ¿Sí? Entonces el gobierno como que tomó la determinación, tomó un camino diferente. Como no puede restringir la circulación, porque la gente no lo acompaña, restringió las actividades económicas. Entonces el resultado fue encontrarte con más gente en la calle, pero esa gente es cada vez más pobre. O porque perdieron su trabajo, es como hoy es común encontrar, tener conocidos que perdieron su trabajo, o porque tuvieron disminuciones en el ingreso, más allá de que el Estado no se haya tocado los sectores privados, pagaron aguinaldos parciales, redujeron 25% el sueldo, etcétera. Eso se ve. Claro.
Sí, de 44 millones de argentinos que somos, creo que 1.500 fueron los muertos hasta ahora por coronavirus y creo que millones ya están cayendo en la pobreza. Tal cual, como este año ya podemos esperar más de 50% de pobreza, sobre todo a fin de año. Y eso es una situación muy preocupante. Para que te des una idea, como para tomar dimensión, en 2001 20.000 empresas cerraron en toda la Argentina y solamente en Capital, en lo que va del año, van cerrando 25.000. Solamente en Capital. Por ejemplo, lo que se espera que caiga la economía es mucho peor de lo que se espera para 2000, lo que se esperaba en 2001. Entonces, como la situación es dramática, sobre todo en los sectores de bajos ingresos, porque son, por ejemplo, aquí en la Villa 31, como las personas viven tan hacinadas que tampoco tenían condiciones como para poder cumplir la cuarentena, y también son los más vulnerables a la hora de cuando la economía se contrae, se cierra porque quedan sin empleo, muchos viven del comercio en la calle, de las changas, y eso dejó de existir. Claro. Bueno, y desde tu punto de vista, lo más personal posible, ¿qué opinás vos de la cuarentena? ¿Que cómo se está llevando? ¿Empezó tarde? ¿Empezó bien? Yo creo que la cuarentena es algo que es necesario en un momento en el que vos te encontrás en un pico, ¿sí? Yo creo que Argentina se anticipó a esto, es como que entró en un momento en que no debería haber ingresado, es como que agotamos a la gente durante 3 meses y cuando llegó el momento de realizar una cuarentena, la gente ya estaba agotada y no podía cumplirla, ¿sí? Lo que sí, como creo que la cuarentena depende de tu situación económica, porque es como que vos durante ese momento frenás la economía y Argentina no tiene mucho margen para cumplir una cuarentena, pero sí tiene, a diferencia de otros países de la vuelta, un sistema sanitario bastante fuerte, entonces creo que los daños no hubieran sido tan altos como lo quieren hacer parecer, digamos. Lo que sí siento es como que hoy ya se entró a restringir un montón de libertades individuales, ya violando hasta la misma constitución. O sea, en estos 4 meses que pasaron vimos detenciones ilegales, muertes a mano de la policía, eh, violaciones de la privacidad. Por ejemplo, qué sé yo, aquí una de las cosas que habilitó el gobierno es una aplicación que se llama Detectar. Detectar le da tu ubicación en todo momento al gobierno, de dónde estás, qué haces, a dónde vas, con quién te reunís. Y eso es un poco, no sé si leíste George Orwell, 1984, que es la novela que da como inicio a Gran Hermano, que es el estado que todo momento te mira, siempre sabe qué estás haciendo. Y mucha gente decidió no usarla porque no quiere brindarle su ubicación al Estado, no quiere decirle con quién estuvo, no confía en cómo se usan esos datos. Y tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, como se vulneran muchas libertades y derechos individuales que de otra forma, si no existía una cuarentena, no hubiera pasado. Otra cosa muy preocupante es que se está fomentando la violencia también a los sectores de los campos. Tal cual, es como, creo que hoy se distingue mucho esto de entre amigos y enemigos, y como que para un sector del gobierno, como que el campo es el enemigo. Lo que a veces no se dan cuenta es que todos dependemos del campo. El campo genera los dólares que sostienen nuestra economía y es el mayor generador de dólares. Pero no solamente eso, en el interior es dentro de todo lo que más empleo genera, lo que más moviliza, porque no es solamente que te moviliza el campo, te moviliza concesionarias de vehículos, los empleos de personas que no pueden acceder a una oficina, pero sí pueden trabajar en el campo, el sistema de agroquímicos, en pueblos del interior, como el que yo vengo, como toda la economía depende del campo. Solamente en las ciudades es un poco más comercial, pero no mucho más que eso. Y se está llevando a niveles de violencia. En Santiago del Estero se llegaron a incendiar campos y aquí en la provincia de Buenos Aires se ven los cortes hilo bolsa, encender hasta el alimento del ganado y niveles de violencia bastante extremos ya. Es preocupante, la verdad. Sí, Em, que es preocupante de que la justicia no responda. Si vos te pones a pensar, hoy no hay una independencia de poderes, o sea, no hay una república. El Congreso está funcionando en el mínimo que debería funcionar. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está en feria judicial desde que comenzó la cuarentena, hace 4 meses. Hace 4 meses que no resuelve un caso. Entonces, toda la suma del poder político está en el Ejecutivo
y es una situación preocupante, digamos, porque no hay un control de poderes. Claro. Teniendo en cuenta todo esto que se está llevando, se cerraron locales, emprendimientos cierran también, ¿cuáles crees que son las principales consecuencias que va a provocar esta cuarentena? Bien, yo creo que como hay dos variantes que son importantes. Una es qué pasa con la deuda. El gobierno hace 8 meses que está negociando la deuda y no la puede resolver. Y otro de los problemas que es grave es cómo está cayendo el PBI, ¿sí? La reacción inmediata va a ser que mucha gente va a perder el empleo, sobre todo los que son de comercios, gastronómicos, restaurantes, bares. Pero no es solamente que pierdan el empleo, sino que en Argentina no es como Estados Unidos que vos en un mes podés recuperar todos los empleos que tenías, sino que te puede tomar 2, 3, 4, 5 años o hasta 10 volver a la misma situación. Si vos caes en la pobreza en Argentina, volver a hacer clase media o si sos pasaste de pobre a indigente, volver al escalón anterior es prácticamente imposible. Yo creo que vamos a tener una gran pobreza a fin de año, sobre todo en las fiestas, es cuando más se acentúan este tipo de cosas. Es más, los que tendrán memoria de 2001 es como 2001 estalló durante las fiestas. Los saqueos estallan durante las fiestas. Yo creo que la pobreza muy cómodamente va a estar alrededor del 50% y el desempleo que antes estaba en menos de 2 dígitos va a trepar mucho más del 15%. Y eso es una situación grave. Porque no es solamente que la gente tenga hambre, por detrás de eso aumenta la delincuencia, aumentan un montón de variables y Argentina no tiene cómo responder. Es como, no tiene la posibilidad de endeudarse, los impuestos ya son altísimos, porque hay que bancar un estado elefantiásico, pero también la única chance que tiene es emitir dinero. La emisión de dinero de este año fue récord, y la inflación que vamos a tener en el segundo semestre va a ser récord. Y la inflación en definitiva afecta a los más pobres, porque si vos sos clase media, sos clase alta, tenés algún mecanismo de defensa, como te dolarizás, compras acciones, compras bonos, pero el pobre no puede acceder a eso. El pobre la única opción que tiene es comprar alimentos no perecederos, que después su sueldo no le va a permitir comprar. Entonces la inflación en definitiva va a afectar a los sectores más pobres. Y eso es algo que el gobierno ya no tiene más herramientas para, o escudos, a diferencia de 2001. En 2001 no había inflación, había maquinarias que solamente necesitaban ser usadas para empezar a producir, hoy ya no las tenemos. Y mucha de esa situación, la soja estaba en un precio récord y hoy ya no está. Entonces, como creo que las consecuencias pueden ser mucho peores que la de 2001. Claro. Con la Entonces, salvedad, hay un pequeño detalle, es que en ese momento 2001 estaba gobernando la oposición, estaba gobernando el radicalismo, hoy está gobernando el peronismo y a veces en el peronismo es como que no tienen los mismos reclamos que cuando gobierna otro partido político. es lamentable que un partido ciega a la gente, que no puedan exigir sus derechos solamente para no ser contrarios a los que están en el poder. Bueno, como eso es una realidad, como también el aparato de propaganda político es muy grande, y hoy vemos cosas que en otro momento hubieran sido impensadas, como esto del ciberpatrullaje, que la policía revise tus redes sociales y te pueda detener por eso o por lo que pusiste, es un hecho de suma gravedad, o sea, atenta totalmente contra la libertad de expresión. Por darte un ejemplo, en Santiago, que es mi provincia, los médicos se autoconvocaron por las redes sociales y a una médica fueron y la notificaron en la misma policía de que si se manifestaba iba a tener que ir presa, porque estaba violando un decreto nacional. Entonces, cosas que en las provincias feudales se asientan mucho más. En Capital, en Córdoba, en Mendoza, que son un poco más republicanas, como hay más control institucional, pero en provincias como Santiago del Estero, como Jujuy, como Formosa, difícilmente la justicia, la policía, el legislativo, todos responden a un mismo gobernante. Claro. Bueno, vamos a ir un poco a las elecciones de 2021, ¿sí? Vamos a pasar de este año al año siguiente. Es muy importante en esta situación en la que vamos a terminar que los liberales juguemos un rol importante. ¿Qué crees que podríamos hacer? ¿Qué medidas podríamos tomar? Bien, yo creo que es clave la unidad, ¿sí? A nivel nacional como que está surgiendo Unidos, ¿sí? Que es un frente como que intenta reunir
todos los afluentes liberales. Porque lo que pasó el año pasado fue que teníamos por un lado los seguidores de Kachanowski, por un lado los seguidores de Esper, por un lado los seguidores de Milei o de Echevarne. Y lo cierto es que ese es un error que comete siempre la izquierda. La izquierda se divide en distintos frentes que no se ponen de acuerdo. Y creo que a nosotros nos une más de lo que nos separa, sobre todo en términos de liberalismo económico, república, etc. Y en ese sentido creo que es necesario dejar las diferencias de lado, ¿sí? Yo personalmente creo que la apuesta de jugar con un candidato a presidente el año pasado fue una apuesta grande, pero muchas veces hay que comenzar por escalones más pequeños y por alguna estructura. Yo creo que la gente puntualmente puede tener afinidad por un liberal, pero pondera esa afinidad por las chances que tiene de ser electo, ¿sí? Yo conozco muchísima gente que compartía un montón con Expert, compartía mucho más con Esper el año pasado que con cualquiera de los otros candidatos. Pero como no vio en Esper la posibilidad de ser electo, es como que decidió poner su voto, un voto útil, en otra persona que era tal vez no tan afín como Esper, pero que tenía más chances de ganar, y fue por eso porque Macri en las generales lo absorbe. Yo creo que los liberales hay que crear un bloque, pero también dentro de la estructura republicana. Yo creo que Cambiemos es lo más afín que tenemos. Yo creo que el peronismo tenemos años luz de diferencia con esa gente. Y yo creo que hay que dentro de ese bloque tener una identidad propia y disputar bancas. Creo que ese es el primer paso. O sea, dentro de las elecciones a diputados, a senadores del año que viene, los liberales tienen que pelear dentro de la estructura de Cambiemos por alguna banca en el Congreso. Ese es el primer paso que tenemos que dar para que tengamos un candidato que compita por una interna en las elecciones presidenciales siguientes. Claro. ¿Y cuál crees que puede ser el objetivo que los pueda movilizar a todos, que nos pueda unir? Bien, yo creo que mucho de lo que está pasando en el país, ¿sí? Va a ir creciendo en escala y eso en algún momento va a estallar. Lo más seguro es que eso demuestre que el Estado paternalista o el Estado que responde ante todo está fallando y no es la solución a los problemas. Entonces, como que va a ser un momento en el que la historia le va a demostrar a los liberales que tienen razón, y por eso no hay que dejarlo pasar bajo ningún concepto. Es clave ese año, porque es como que la historia te está marcando la realidad. Lo que sí yo creo que nos une el liberalismo económico, pero más nos une la república, ¿sí? Que haya independencia de poderes, que haya igualdad ante la ley, que no se vulneren las instituciones, que no se vulnere la propiedad privada. Yo creo que si el kirchnerismo no hubiera decidido avanzar contra Vicentín, hoy toda la oposición estaría unida. Entonces, yo creo que no solamente el liberalismo, la república y la integración de Argentina son tres elementos que nos unen. Y en ese sentido, como creo que hay mucha gente valiosa y gente que tenemos que volver a traer. López Murphy es una de esas personas. López Murphy, que estuvo estos años alejado de la vida política de Argentina, después de que recrearse terminó fusionando con el PRO, es una persona que tenemos que traer de nuevo a los esquemas liberales. Creo que además es una persona que tiene feeling político, como para sumar a los votantes. Claro. Y desde tu punto de vista personal, además de López Murphy, ¿quiénes crees que pueden ser unos buenos representantes que atraigan a la gente, que puedan llegar a posicionarse? Yo creo que hay que distinguir dos tipos de personas, ¿sí? Unos son personas que definen la agenda pública y otros los que son candidatos políticos, ¿sí? Yo creo que la aparición de personas como Esper, personas como Milei, son personas que pusieron en el debate público temas que antes eran tabú. En la Argentina, hablar de reducir el gasto era mal visto. Decir que muchos empleados del Estado eran ñoquis, eran ineficientes, era mal visto. O decir que pagar impuestos estaba mal porque estaba mal visto. Y lo pusieron en la agenda pública y muchas personas empezaron a darse cuenta de cosas que antes no veían. Temas que no eran tabú y su mentalidad, su cultura fue cambiando. Yo creo que una persona como Milei es una persona que es necesario tener, ¿sí? Porque es una persona que define la agenda pública. Un Jacobini también. Y después tenés personas como López Murphy, como Esper, posiblemente una Echevarne, que son personas que pueden ser candidatos, que son personas que
más allá de el liberalismo como idea, entienden del juego de la política, que es un juego clave. Yo creo que muchas veces los liberales tenemos el problema de que no entendemos de las restricciones de gobernabilidad. Nosotros a veces entendemos muchas cosas, pero si son implementadas es como corre el riesgo de que haya un golpe de Estado, de que se termine el gobierno, etc. Un claro ejemplo de eso es cuando el macrismo intentó llevar la reforma de las jubilaciones al Congreso después de la elección de 2007, que fue un caos la plaza, con piedras, con un montón de cosas. Y creo que es súper importante entender cuáles son las restricciones, porque para llevar adelante medidas hay que llevarlas adelante en el tiempo, y no tiene sentido que llevamos adelante medidas si te pueden terminar el gobierno, ya sea por un golpe de Estado, por un golpe militar, etc. Creo que es fundamental entender que hay que hacer un equilibrio con la gobernabilidad. Hace unos días estaba en una videollamada de Guitela con Cavallo, y Cavallo dice que con el tiempo entendió esto, que no es solamente la teoría, no es solamente las reformas, sino es sostener la gobernabilidad en el tiempo. Yo creo que ningún gobierno no peronista hasta que llegó Macri pudo terminar mandato. O sea, pasaron 91 años hasta que alguien pueda terminar mandato. Y eso no puede volver a pasar en Argentina. No puede ser que alguien que no sea peronista no termine mandato solamente por cómo piensa. Y en ese sentido, son personas que tenemos que traer, personas que equilibren la gobernabilidad. Creo que eso es clave. Claro, sí. Y por último, como vos dijiste, hay que unirnos. ¿Y qué opinás de qué nos une a la derecha nacional o qué nos separa? ¿Qué diferencias? ¿Qué similitudes? Bien, yo creo que como los temas se pueden resumir en tres, como te decía recién, república, liberalismo y el libre comercio, la integración de Argentina al mundo, creo que es clave. Y en ese sentido, como no solamente unirnos de forma nacional, sino de forma regional. Hoy lo que está pasando en Latinoamérica es algo inédito, que es que muchos países están teniendo gobiernos de derecha, gobiernos más republicanos, gobiernos más liberales, que ponderan la constitución, y que son cosas que se pueden capitalizar, dígase un Piñera. Entonces, creo que es una oportunidad única como también como para reforzarnos de lo que está pasando en Latinoamérica. Como durante los últimos principios de los 2000 hasta 2015, como hubo un movimiento más chavista en Latinoamérica, ese movimiento se revirtió por completo. Hoy Colombia, Chile, Perú, Brasil o el mismo Uruguay eh, están dando señales de que hay un cambio de rumbo político. Y en ese sentido, hay que aliarnos con esas personas. Yo creo que la calle Pou en Uruguay va a ser lo que Macri no llegó a hacer para Argentina. Creo que tiene otra visión, también tiene otras condiciones, que es como el Congreso que tiene, la oposición que tiene, las circunstancias económicas del Uruguay, etcétera. Pero creo que es como que va a marcar un rumbo, un antes y un después. La misma gestión de la pandemia se puede ver mientras en Argentina hablábamos de solución de la pandemia, de agrandar el Estado, de aumentar los impuestos, de emitir más dinero. Uruguay sostenía firmemente de que era momento de que se reduzca el Estado, porque había que cobrar menos impuestos a las empresas, porque las empresas eran las que iban a generar empleo, las que nos iban a sacar de la crisis. Y creo que esa visión se termina contagiando. Así como el chavismo en Latinoamérica contagió a la Argentina y lo sostuvo desde 2000 hasta 2015, ese republicanismo que hoy es la calle Pou, que es Piñera, se va a trasladar a la Argentina. No tengo ningún lugar a duda de eso. Claro, porque a pesar de que estamos países limítrofes, hay mucha diferencia porque nuestro presidente sostiene muy claramente que no te salva el mercado, sino que te salva el Estado. En cambio, si vemos un poco más allá, tenemos a otro presidente que nos dice que no, que en realidad las empresas y todos los trabajadores son los que van a llevar a cabo la recuperación, digamos, del país. Sí, tal cual. Y antes de, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, Estados Unidos, en el último mes solamente generó 5 millones de empleos. O sea, casi todo el desempleo que se generó por la pandemia lo estaba recuperando. Y ese es el modelo que tiene Uruguay. También hoy Uruguay, por ejemplo, está dando beneficios fiscales para atraer a los argentinos para que se vayan y se instalen ahí. No sé si la solución es irnos todos a Uruguay, pero sí creo que es el modelo que nosotros tenemos que tener. Argentina no logró traer capitales porque no genera confianza.
Eso es una realidad. O sea, nadie invierte en el país porque no sabe cuándo te pueden expropiar, no sabes cuándo la moneda se puede devaluar, no sabes si poniendo dólares vas a poder sacar los dólares por alguna restricción del Banco Central. Entonces, hasta que no seamos un país previsible, con certidumbre, con un proyecto de largo plazo, difícilmente creo que haya un horizonte para este país. Igual yo creo que todas estas medidas en el año que viene van a ser necesarias. Si no, el país se va a ir por los aires. Yo no sé si el gobierno va a dejar que ideológicamente se hunda o va a ser más pragmático y va a recurrir al liberalismo económico para salvarse. Yo hoy veo que la única forma de, por ejemplo, tener una moneda estable es dolarizarnos. Ojo, yo soy un monetarista que cree en el Banco Central, soy más parecido a Milton Friedman, pero hoy lo cierto es que demostramos que somos medio inútiles para manejar el Banco Central. Y esta es una realidad, o sea, nunca en casi 70 años de Argentina y en casi 100 del Banco Central hemos podido mantener una moneda estable. La inflación siempre promedió casi un 30%. La credibilidad del Banco Central siempre fue un desastre. Y va a tomar muchísimos años recuperarla. Entonces, creo que la única alternativa que hoy tiene el país es hacer lo que hizo Ecuador, hacer lo que hizo El Salvador, hacer lo que hizo Panamá, que es dolarizar. También es una forma de decirle, vamos a dejar de financiar el gobierno con emisión. Vamos a dejar de financiar el exceso de gasto. Argentina tiene que saber cuáles son su potencialidad y con lo que puede vivir. Esto es una realidad, digamos. No puede ser que un porcentaje muy chiquito de la población termine financiando a todo el resto. Con esta pandemia, solamente un 10% de la población estaba financiando el 90% restante. O sea, es una locura, es insostenible en cualquier país del mundo. Y también creo que lo que nos va a enseñar esta crisis es que el Estado no funciona para administrar. Estatizaron las jubilaciones y la caja de jubilaciones quebró. Estatizaron aerolíneas y la aerolínea quebró. Manejaron el Banco Central y el Banco Central quebró. Es como el Estado no sirve para administrar y eso es una realidad. Ya está demostrado y creo que esta crisis la va a demostrar completamente. Claro, Aerolíneas Argentinas estaba perdiendo billones por día. Tal cual, y los gremios también hicieron un lobby importante. Yo creo, a ver, hay un consenso en Argentina, o sea, todos saben lo que son los sindicatos en Argentina, todos saben lo que son los ñoquis del Estado, todos saben que mucha gente vive del Estado cuando no debería hacerlo, ya sea por pensiones que no le corresponden, etc. El tema es, si todos sabemos por qué nadie hace nada, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que es clave, como el Club de la Libertad, como Federalismo y Libertad, Libertad y Progreso, que son los que están dando la lucha cultural. Si nosotros a cada una de las personas de este país no convencemos de que el exceso de gasto no sirve, de que el Estado realmente no funciona para administrar, de que las empresas son las que nos van a sacar adelante, de que hay que respetar la propiedad privada, va a ser muy difícil que eso después se traduzca en un voto. Es muy difícil explicar a una persona que toda su vida vivió del Estado que le iría mejor con el sector privado o que la caja del Estado que lo financiaba no es eterna. Entonces, es una lucha que tenemos que dar. Además, tenemos los argumentos para hacerlo. Creo que no hay que acobardarnos, creo que no hay que encerrarnos, y creo que hay que salir a defender lo que pensamos, digamos. Y creo que, a diferencia de hace 10 años, hoy tenemos todas las de ganar para dar una lucha de debate. Hoy tenemos no solamente las redes, sino tenemos espacios físicos donde antes no los daban, espacios online donde antes no los teníamos. Hace 15 años era impensado ver un Esper o un Milei en la televisión, o llenando un teatro, o siendo el bestseller de la librería, y hoy está pasando. Entonces, señal de que estamos en un cambio de época. Lo que a muchos países de Europa o de Estados Unidos les tomó posiblemente 200 años y nosotros estamos retrasados en eso, es como en Argentina está empezando a darse. Lo que sí no tenemos que rendirnos. Yo creo que veía una encuesta estos días, salió mucho en los diarios, que el 80% de los argentinos, si pudieran irse del país, se irían. Y ahí tenemos que definir si la solución es irnos y dejarle a este país al peronismo, a la izquierda, etcétera, para que se convierta en otro Venezuela, o si nos quedamos y damos lucha de ideas, damos lucha en las urnas, porque Argentina es un país que tiene todo. Argentina es un país que fue potencia a finales de 1800, fue la economía más rica del mundo, hasta que surgió el peronismo, y creo que es algo que no tenemos. Argentina todavía tiene esa potencia, todavía puede explotar, tiene un capital humano
la educación que tienen los graduados de Argentina es una de las mejores del mundo, los recursos naturales que tenemos son de los más altos del mundo. Hoy no podemos ni siquiera explotar vaca muerta porque nadie quiere invertir en Argentina en infraestructura, en maquinaria, y pagamos el combustible más caro del mundo. Y es así. Claro. Y bueno, y hablando un poco de los países, ¿cuál considerás que fue el que mejor se desempeñó tomando medidas ya sea económicas, de salud, en toda esta situación, esta pandemia que se estuvo dando? Ok. Aquí yo creo que un gran ejemplo, que no lo dice mucha gente, es Hong Kong, ¿sí? Hong Kong decidió prácticamente no hacer cuarentena, sino lo que hizo es un sistema de localizar a quienes eran los casos, aislar esos casos y después como bloquear los accesos. Hong Kong no tuvo un brote como tuvo Wuhan o como tuvieron otras ciudades de China. Es una economía capitalista dentro del mundo comunista de China. Y realmente fue un ejemplo. Hoy China está intentando intervenir Hong Kong, pero creo que fue un gran ejemplo. Suecia también fue un gran ejemplo. El gobierno se comparaba con Suecia y decía que hubiera tenido miles de muertos si hubiera sido Suecia. Hoy lo cierto es que ya tenemos más contagiados que Suecia. Aún cuando lo ajustemos por población, vamos a ver que en el largo plazo Suecia tenía razón. Yo creo que hay que entender que estamos en una pandemia, pero también hay que entender que hay protocolos que se pueden cumplir y que la vida económica puede seguir aún pasando esto. Y creo que Suecia es un gran ejemplo de eso. Este, para mí, como eso, creo que son los dos ejemplos. Yo creo que sí es importante adaptarnos a la nueva economía mundial, como nuestra vida no va a ser la misma en el antes y el después de la pandemia. Y creo que si no ayudamos a que la situación se adapte para ese nuevo mundo, va a ser muy diferente. Por ejemplo, un gran ejemplo es Mercado Libre. Mercado Libre está en el momento de mayor crecimiento y es la empresa más grande de Argentina, porque es la que supo verse, anticiparse, y es por la ley del conocimiento y otras leyes que se generaron, tuvo menos incidencia del Estado, tuvo más libertad para adaptarse. Si nosotros no generamos esa adaptación en todas las empresas, las consecuencias en Argentina pueden ser mucho peor, sin ningún lugar a duda. Y creo que ese es el camino, digamos. Yo creo que Argentina tiene que definir cuál es el modelo que quiere. La cuarentena eterna, estamos seguros de que no es el modelo. Entonces, a mí particularmente lo que me preocupa es que no hay claridad sobre cuál es el horizonte. O sea, hoy no sabemos ni siquiera cuándo va a terminar la cuarentena, no sabemos cuál es el plan económico, no sabemos cuáles son las fases que siguen. Argentina es una incertidumbre está en salud. O sea, es como que hoy la gente está encerrada en prisión domiciliaria, con todo lo que eso implica, sin saber cuándo va a poder salir de su casa. Aquí en el AMBA la gente terminó violando la cuarentena por motivos de fuerza mayor, o sea, porque realmente la situación no da para más. Si Argentina no da certidumbre con respecto a eso, el panorama se puede complicar mucho más. Hoy Argentina no cierra la deuda porque los bonistas no saben cuál es el plan económico. O sea, mucha gente, el gobierno sostuvo de que no tenía que mostrar el plan para no darle una ventaja a los bonistas. Lo cierto es que nadie sabe si hay efectivamente un plan. Yo particularmente creo que no. Bueno, y a pesar de todos los efectos negativos, que son varios, bueno, hay un efecto positivo que es el que vos dijiste, que la oposición se va formando, los liberales se van haciendo más conocidos, más gente llega a hacerse escuchar, se crean más grupos, más organizaciones. Sí, yo creo que lo que es importante es que no trabajemos como satélites. Hay muchas organizaciones liberales que van surgiendo en las distintas provincias, como Federalismo y Libertad en Tucumán, está prácticamente desde 2012, Club de la Libertad en Corrientes. Lo que sí hay que actuar de forma más orgánica, de forma más coordinada y proyectar una expansión. Es ver en qué provincia nos falta llegar y buscar la forma de cómo como clubes ayudamos a que en esas provincias se generen usinas de ideas liberales. Porque si no, va a pasar que a veces se van a concentrar esas usinas de ideas en las ciudades principales y en el interior, en el interior más profundo. Dígase Formosa, dígase Santiago del Estero, dígase La Rioja, que son esas provincias en las que más cuesta todavía dar una lucha de ideas, porque a veces no tienen acceso a medios, un montón de cosas. Van a seguir pensando igual, van a seguir votando igual, y es ahí a donde tenemos que llegar. Por eso yo creo que en algún momento hay que buscar una forma, no voy a decir agremiarnos porque me parece una palabra fuerte, pero sí como unir
o coordinar de forma conjunta los clubes para llegar a todo el país. Porque si no cambiamos la mentalidad de las personas, eso no se va a convertir en una alternativa electoral. Y necesitamos que sea. Porque por más de que nos juntemos, discutamos, armamos eventos, nos juntemos a tomar un café, charlemos, tenemos que convertirlo en políticas. Necesitamos gente con formación liberal que integre los ministerios, que integre las secretarías, que sean intendentes, etc. Ese tiene que ser el objetivo. La batalla es cultural, pero la política se cambia desde adentro, y eso estoy plenamente convencido de que es así. ¿Una conclusión que nos quieras dar o un mensaje que nos quieras dejar a todos los que te estamos escuchando? Yo creo que el principal mensaje es que la historia a los liberales entre este año y el año que viene les va a dar la razón, ¿sí? Entonces va a ser un momento épico en el cual tenemos la opción de convertirlo en una alternativa electoral que cambie la Argentina o mudarnos. Y creo que la opción es lucharla, pelearla y convertirnos en una alternativa electoral. Y sí, creo que la clave es la unión. Creo que unirnos con todos los que comparten la República, la libertad y la integración de Argentina. Muy bien. La verdad, un placer poder conocerte, hablar con vos. Fue muy bueno todo lo que nos dijiste, lo que nos contaste, tu opinión, es muy importante para todos. Y te comento, o les comento a todos, que mañana a las 21 horas seguimos con el Conversando y a las 23 horas estamos con Perspectiva Joven. Perfecto. Un gusto conocerte. Ahí estaremos. Un beso enorme, Luli. Un beso Cuídate enorme. mucho. Chao, chao.